Cuando las personas escuchan que tú hablas de creencias o escuchan el concepto de creencias, inmediatamente lo primero que se les viene a la mente son las creencias con carácter religioso. La realidad es que no es así. Todos tenemos una serie de creencias que son parte inherente del proceso cognoscitivo del ser humano. Las creencias, es cierto, o sea, hay de corte religioso, pero en términos más generales, las creencias son el contenido de los esquemas mentales que vamos estructurando a través del tiempo. Los esquemas mentales son aquellos que se van formando a través de la interacción que tiene el sujeto con su realidad. A través de esa interacción, de esa percepción, es como el sujeto va utilizando los esquemas para organizar información, darle jerarquía o categorías y poderle darle un sentido más definido a su realidad. Y con eso él va configurando ciertas creencias que va obteniendo a través de la experiencia. Y a su vez, esos esquemas van haciendo que se configuren nuevas creencias. Y podemos distinguir dos tipos de creencias que son las más importantes. Eh, Aaron Beck en el 79 las clasificaba como creencias nucleares y creencias periféricas. Él consideraba que las creencias nucleares eran aquellas que tenían que ver con el self, con el mí mismo. Por eso es que esas son muy difíciles de modificar, porque son las que pasan a constituir la identidad de la persona. Entonces, si yo en mi creencia de que soy hombre y después me dicen es que no eres hombre, pues yo voy a entrar en un conflicto y parecerá un concepto muy sencillo, pero realmente es que el concepto hombre como el concepto mujer son constructos sociales. Por eso decía Simón de Beauvoir, la mujer no nace, la mujer se hace. Cuando la mujer adhiere la creencia y le interioriza que ella es mujer, sobre de ahí se viene una serie de pensamientos que van a condicionar su conducta. Y sobre eso se van desarrollando una serie de creencias que van a condicionar nuevamente conductas posteriores. ¿Por qué? Si yo digo soy hombre o soy mujer, después me viene una idea subsecuente. Si yo soy hombre, un hombre eh, se casa o un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer o un hombre tiene hijos. Entonces, si el hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, después tiene la opción de tener hijos. Pero si yo no tengo esa creencia de identidad, que yo siendo biológicamente varón me sienta mujer, ahí ya hay un choque en las creencias. Entonces nos damos cuenta que realmente el categorizar lo que es hombre o mujer se interiorizan como una creencia, sin quitar la parte biológica del género con el cual se nace. Pero primero se interioriza una creencia que nos va a dar la identidad. Sobre esa identidad después se va a construir lo que es el rol de género y ideas subsecuentes que se vienen
con el rol de género. Las creencias circulares o satelitales ya no son tan relevantes porque son ideas más relativas. Son ideas que también se interiorizan a través de creencias. Esas creencias vuelven a formar esquemas mentales y nos van dando determinados patrones de conducta de igual forma, pero son más modificables, porque como esos no tienen que ver puramente con mi identidad, yo los puedo modificar porque lo que está en juego no es mi identidad. Entonces eso no me va a sacar de mi equilibrio. Me saca de equilibrio cuando me tocan mis creencias nucleares. Esas que sí me constituyen totalmente en mi parte de identidad. Las circulares no. Yo puedo decir dentro de mis creencias circulares, si hoy tuve un mal día, decir, pues, mañana va a estar mejor o mañana va a ser un mejor día. Pero son ideas que si alguien me dice, mañana no va a estar mejor el día, pues no pasa nada. Porque eso no va a poner en juego el cómo yo me sienta conmigo mismo. No mueve mis creencias nucleares. Mis creencias nucleares sí son las que a mí me dan una identidad. Mi identidad de género, desde la noción de la creencia, incluso la identidad que yo tengo hacia determinada religión, incluso la creencia que yo tengo hacia determinada persona, si es mi pareja o si son mis padres, yo necesito esas creencias para sentirme bien porque son parte de mi identidad. Un niño tiene la creencia de que su papá tiene que ir a trabajar y que mamá va a estar y va a cuidarlo y lo va a atender. Esas creencias nucleares a él le dan la identidad de ser un niño y sentirse seguro, de sentirse protegido. Las creencias en sí es lo que nos dan esa sensación de seguridad. Por eso cuando algo viene de allá afuera, nos golpea con fuerza, pues sentimos que se tambalea todo allá adentro. Porque lo que está poniendo en vilo, lo que está exhibiendo, son mis creencias que traigo totalmente interiorizadas en lo más profundo de mi ser. Por eso es la importancia que tienen las creencias. Pero así como llegan a ser beneficiosas, en muchas ocasiones también llegan a ser perjudiciales. Una persona que está queriendo hacer un proceso de cambio en su vida y si cree que no puede, pues no va a poder. Pero si la persona cree que sí puede, pues es más probable que lo consiga. Tal vez tampoco lo va a hacer un hecho, pero al menos deja la posibilidad de intentarlo. Dependiendo de la creencia que tenga la persona sobre muchas otras cosas de su entorno, va a determinar las habilidades que él tenga de afrontamiento para cualquier suceso que se le venga encima. Si él cree que está desprotegido ante el mundo y que no vale la pena estar esforzándose por algo que no va a conseguir, pues a lo mejor ya ni siquiera lo va a intentar. Pero si él cree que simple y sencillamente las cuestiones son modificables a través de sus propias acciones, pues va a tener más posibilidades de lograrlo. Aquí, ¿cuál es el problema con las personas que tienen problemas de consumo o que ya tienen algún trastorno de dependencia a las sustancias? Que también ellos interiorizan dentro de las creencias de consumo creencias nucleares. Y es ahí donde la cosa se empieza a atorar, porque mover esas creencias nucleares que tienen respecto al consumo les hace considerar cosas totalmente diferentes.
porque esas ideas nucleares respecto al consumo también les están dando identidad. También ya las interiorizaron de una forma a través de su grupo, de su comunidad, de, de la más media, del aprendizaje por modelado, que lo que están haciendo pues, es normal, o al menos está normalizado ya en un contexto social. Dentro de las creencias nucleares que se manejan dentro del consumo, eh, podemos distinguir al menos unas 5 o 6 de las ideas que están ahí muy permeadas, y ya como patrones mentales dentro de los usuarios de sustancias. Una de esas creencias que más permea en ellos es la idea de que la sustancia me controla. Cuando yo tengo ya esa idea que la sustancia me controla, pues simplemente empiezo a justificar todas mis acciones exteriorizando la culpa a la sustancia. Pero no es cierto, a lo mejor sí hay una pérdida de control del usuario de sustancias cuando está bajo el efecto de la sustancia. Pero cuando no está bajo el efecto de la sustancia, sí tiene control sobre la sustancia. Simplemente que si yo tengo una conducta donde yo ya me fusioné con esa idea, pues yo estoy justificando de manera racionalizada mi consumo. Pero sí tienen control sobre la sustancia cuando están sin consumo. Cuando están con consumo, pues es cierto, o sea, las sustancias dentro de su función primordial pues es alterar el sistema nervioso en áreas específicas, dependiendo si es un estimulante, un depresivo, un alucinógeno. De eso sí va a variar, pero cuando se está bajo el influjo, bajo el efecto. Cuando no se está bajo el efecto de la sustancia, sí hay control de ella, porque no hay pérdida total o absoluta de la voluntad. Llega a haber debilidad de la voluntad, pero nunca se llega a tener una total pérdida de la voluntad. Otra creencia que eh, camina mucho sobre las personas que tienen un problema más fuerte o más acentuado ya con el consumo, es la idea que el problema no es mío, sino que lo generan las personas que están allá afuera o otras situaciones. Entonces me dicen, ¿por qué consumiste? Pues porque la culpa fue de mi jefe que me hizo enojar en el trabajo, o de mi hijo que no me hace caso, o de mi esposa que tampoco está cumpliendo con sus funciones que yo considero que debería de estar haciendo. Entonces, si yo caigo en ese juego, incluso de la tiranía del debería, del cual hablaba Horney, pues todo el tiempo voy a estar en un conflicto con los otros, con las demás personas, y como ya tengo un esquema mental fundamentado en mis creencias de que el consumo no es mi culpa, pues yo voy a seguir consumiendo, arrojándole la culpa a las demás personas. Pero realmente yo soy responsable de mi propio consumo. Otra creencia muy arraigada y tal vez eh, es la más común, la más frecuente, con la cual me encuentro con jóvenes de entre 15 y 35 años, en un espectro más
bastante holgado, digamos, de edad, pero al fin y al cabo son personas jóvenes o personas adultas jóvenes. Y tienen esa idea muy, muy, muy clavada de que la sustancia les da poder físico, poder social. Y te lo dicen, es que yo necesito la sustancia para poder rendir dentro del trabajo. Y con los que son más jóvenes, que traen esa idea de su talento artístico, abstracto, te dicen que se meten marihuana o cristal o LSD, de los más populares, para tener estados alterados de conciencia y poder potencializar algo que ellos consideran no podrían sacar en un estado sin consumo. Y pues, es totalmente falso, incluso pues, es un pensamiento irracional. Las personas que no consumen pueden exteriorizar sus habilidades creativas sin la necesidad de ninguna sustancia. Y más sin en cambio ellos te lo llegan a decir. Es que ese estado alterado te eleva a un grado más de conciencia y te saca algo eh, que está allá adentro que no puedes exteriorizar si no estás bajo el influjo, el efecto de la sustancia. Pero es una mera creencia. Y eso lo podríamos contrastar incluso con el falsacionismo de Popper, donde él dice si tiras una hipótesis, si esa hipótesis eh, te dice que todas las personas tienen un cerebro, eso quiere decir que todos los cerebros necesitan un cuerpo. Pero el día que abramos un cráneo y veamos que esa persona no tiene cerebro, pues entonces esa hipótesis tendría que estar ya desechada, porque mientras haya uno que no esté sujetado a ese silogismo, pues sencillamente ya no funcionaría esa hipótesis. Y aquí se podría aplicar lo mismo. Mientras encuentres a alguien que sea creativo sin la necesidad de la sustancia, te vas a dar cuenta que no es más que una creencia que está generando un pensamiento distorsionado, porque ya hay ya hay una sincronía con ese tipo de creencia, pero no se necesita. Lo que sí genera muchas veces el consumo, y porque ellos tienen esa creencia irracional, es porque muchas veces rayan entre lo creativo, entre lo psicótico y lo neurótico. Y el estar en un estado más alterado, pero no por cuestiones de que ingirieron algo, sino por cuestiones ambientales y por diferencias individuales, ya más propias incluso de su estructura de personalidad, les cuesta más trabajo concentrarse, les cuesta más trabajo llegar a ese estado de fluidez del que hablaba Mihaly Csikszentmihalyi. El poder fluir donde tú te haces uno con la actividad, pues no es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer aquí la sustancia? Pues la sustancia los relaja, sí, cierto, les baja los niveles de estrés y logran buenos niveles de concentración. Pero no es porque la sustancia traiga ese efecto. Porque si aplica de concéntrate 5 minutos y síguelo haciendo y no lo sueltas, llega un momento donde también te adentras en la actividad y, y empiezas a fluir. Entonces no lo necesitas. Y esto te lo puede decir cualquier persona que lo llevó a la práctica creyendo que eso los potencializaba en su arte creativo y después de muchos años los terminó limitando, haciendo un efecto contrario. Algo parecido con lo que pasa con
con los alcohólicos. Los alcohólicos dicen lo mismo. Y dentro de los grupos de sustancias, el alcohol es un depresivo. No es un estimulante o un alucinógeno que te va a sacar algo de ahí adentro. Entonces te das cuenta que es una creencia totalmente irracional. Porque los alcohólicos te dicen lo mismo, que el alcohol los potencia y les saca eh, esa creatividad y salen más letras y más palabras y componen mejor, y no es cierto. Cualquier alcohólico ya de carrera, al menos si sabe algo, que sus habilidades cognitivas se deterioran con el alcohol. Tal vez no saben por qué, pero de manera empírica sí lo saben. Ellos mismos van observando cómo van teniendo pérdida de memoria, cómo van teniendo más agotamiento mental. Y eso es porque el alcohol a través del tiempo te genera deficiencia de vitamina B1. Y eso genera ese déficit de vitamina B1, empieza a generar un desgaste en los nervios cerebrales del sistema nervioso periférico. Y altera o mata el etanol, la molécula del alcohol, muchas células nerviosas que están concentradas en el hipocampo, donde se genera gran parte de lo que es la memoria. Entonces, no es cierto. A largo plazo, el alcohol, en vez de ayudarte a estimular procesos cognitivos, los deteriora. Totalmente los limita. Y cuando se llega a casos más avanzados, más graves, terminan con neuropatías alcohólicas y caen en una fatiga crónica, pérdida de memoria, temblores, y totalmente, en vez de estimular los procesos creativos de aprendizaje o de memoria, pues los limita. Otra idea que está dentro de las creencias nucleares respecto al consumo es que las cosas que suceden de manera negativa no tienen una relación con el consumo. Lo que si yo salí y choqué mi carro y me había tomado 3, 4, 5 caguamas y me dicen es que chocaste porque ya venías tomado. No, sí choqué. Tiré el poste del vecino, pero no fue porque viniera yo tomado, porque no venía tan tomado. O sea, yo iba a tirar ese poste de todas formas porque se me cerró el carro de al lado. Entonces, aunque no hubiera venido tomado, yo hubiera tirado el poste. Y no es cierto. Realmente es porque están negando la negatividad que tiene el consumo del alcohol. Y eso es una creencia que también es difícil de quitar. Porque de esa forma evitan ese quiebre que les haga poner realmente en duda hasta dónde los están llevando o hasta dónde están dirigiéndose con un problema de consumo de sustancias que no están aceptando, que de hecho es que lo están negando. Esa es parte fundamental de cómo es que las creencias, así como primero fueron forjadas a través de esquemas mentales, con la interacción con la realidad, cómo esas mismas creencias después van formando otros esquemas mentales, se van quedando ahí de manera interiorizada, y esos esquemas mentales ya de manera automática
van marcando patrones de conducta. Y ya sobre de eso empiezo yo a actuar de manera más espontánea. Me hago menos reflexivo. Cuando ya esos esquemas me van arrojando pensamientos automáticos, pues las conductas también se van cerrando y también van siendo más automáticas. Y no es porque el pensamiento totalmente esté determinando lo que yo voy a hacer, pero sí está condicionando de gran forma cómo vas a responder ante ese pensamiento. Tal vez en una situación específica no, pero en alguna otra, tarde o temprano, sí te va a hacer tener cierta conducta. Si yo tengo una visión o un pensamiento, una creencia negativa de las personas que tienen consumo de las sustancias, cuando yo vea del otro lado de la acera que una persona que viene quemando un churro de marihuana empieza a cruzar la acera, ese pensamiento automático, si es negativo, va a hacer que yo crea que tal vez él me quiere hacer algo, o que tal vez él me quiera robar, o que tal vez él va a querer ofenderme o agredirme, porque sí se tiene ese estigma sobre las personas que tienen el consumo de drogas ilegales. Y a lo mejor mi conducta puede ser también aversiva hacia él. Entonces, a lo mejor no en todas las ocasiones, pero en otras sí, porque sí estoy ya predispuesto a tener una determinada conducta cuando tengo un determinado tipo de pensamiento. Eso también me va a generar y va a propiciar en las personas que tengan ciertos distorsiones de pensamiento, ciertas distorsiones cognitivas. Las personas cuando empiezan a tener ciertas distorsiones cognitivas, se les va a hacer más complicado modificar sus creencias. Para que una persona pueda tener un cambio integral, necesita modificar muchas creencias. Y muchas creencias nucleares. Pero esas creencias lo van a hacer temblar. Van a hacer que realmente se tambalea ahí adentro, porque lo que está en juego es su identidad. Nadie quiere perder su identidad, porque todas las personas tienen esa creencia de nunca cambies. Yo nunca voy a cambiar. Y es un típico, cuando incluso comienzas una relación de pareja, el prometerle al otro que nunca vas a cambiar. O decirle, ojalá y siempre seas como eres. Entonces, también las personas que tienen un problema con el consumo, también tienen ese tipo de creencias. Entonces, ese tipo de creencias van generando distorsiones cognitivas. Eh, Tienden a través de sus creencias a maximizar las cosas a veces favorables o negativas, dependiendo muchas veces incluso lo que les convenga del contexto. Si alguien llega de su grupo social y les dice, pues órale, tú aguantas un montón, eres el que más aguanta tomando, pues como somos una construcción social del otro también, eso lo va a empoderar, va a hacer que él se sienta como especial, como único, y va a ser el que más va a aguantar, algo parecido al efecto Pigmalión. Pero va a focalizar ahí su atención, o sea, va a maximizar eso que no era para tanto. E incluso si le dicen algo al revés, algo negativo, va a creer que no tiene importancia y va a tender a minimizarlo. Y así se vienen otras distorsiones, como a lo mejor va arriba del
autobús y escucha que están hablando de personas que tienen problemas de consumo y él siente que están hablando de él, como diciendo, bueno, ¿por qué están hablando de mí? Y a lo mejor ni siquiera lo están pelando. Pero es porque ya tiene muchas distorsiones cognitivas y muchas personas, aunque no tengan problemas de consumo, los tienen. La hipergeneralización es una distorsión cognitiva muy común. Si una persona considera que un adicto es delincuente, nada más porque en una ocasión tal vez alguien que venía en el influjo de la sustancia lo saltó, después tiene esa distorsión de que todos los que consumen sustancias ilegales también son delincuentes, y no es cierto. No, no todos son, es una distorsión cognitiva. Entonces, las distorsiones de pensamiento podría decir incluso que son inherentes al ser humano. Eh, pero ¿cómo es que estas creencias las vamos instaurando de manera propia? Pero también otras vienen introyectadas a través del exterior, de los medios de comunicación, de otras personas. Sanders Peirce decía que la fijación de la creencia se daba en 4 niveles. Lo que era la tenacidad, la autoridad, de forma a priori y de manera científica. Lo que él consideraba la parte de la tenacidad era que decía, si yo digo no soy esto, pues no lo soy. Yo con eso me siento bien, me meto esa creencia y como no tengo que comprobarle a nadie lo contrario, porque al menos yo sí lo creo, pues yo me siento cómodo, me siento con esa seguridad. Una creencia no tengo que hacerle creer al otro que crea lo que yo estoy creyendo. Basta con que yo lo crea. Como decía Kant, cuando diferenciaba la creencia, la opinión, con el saber en sentido estricto. La creencia es totalmente subjetiva. No tengo que hacer creer a alguien más lo que yo estoy creyendo. Basta con que yo lo crea y con eso es suficiente. La otra forma de fijar la creencia es a través de la autoridad. Si yo veo que alguien que tiene un cierto grado de autoridad o de dominio en el área me dice, oye, beber alcohol eh, tiene una asociación con la longevidad, pero como ya traigo una distorsión cognitiva de extraer lo que a mí me conviene, cuando yo tomo alcohol lo que voy a decir es que hay métodos o estudios científicos que demuestran que si yo bebo alcohol voy a ser más longevo. Sí, pero nomás extrajo lo que le convenía de esa información. Eso es una distorsión o un sesgo de pensamiento. Porque no es así. Sí, sí, el consumo moderado de alcohol sí tiene que ver con la longevidad. Pero tan solo en algunos estudios te marcan 4 unidades de 237 mililitros. O sea, es una medida muy moderada. Y en periodos aislados, de hecho ni siquiera de manera conjunta. Pero es una forma a través de esa autoridad de instaurar una creencia. La otra forma que requiere las dos partes, tanto como la de la tenacidad, la parte propia, como la de la autoridad, es la del método a priori. Porque el método a priori se relaciona con ambas. Entonces, si yo creo una cosa y alguien que tiene autoridad también me está haciendo creer una cosa, pues la someto a un juicio racional. Entonces, si ese juicio racional me está diciendo que las personas que consumen viven más y mi experiencia me está diciendo que hay personas que están muriendo por el consumo
excesivo de sustancias, pues chocan esas ideas, empieza a haber un contraste. Entonces esa creencia también se va a tambalear. Y viene lo que es la otra parte, la creencia fijada a través ya de un método científico, que totalmente es ya más objetivo. Si la ciencia dice es eso, pues es eso, porque es totalmente objetivo. Ella no depende de la percepción que tenga yo como sujeto, sino que está validado de manera universal. Entonces, si hay muchos estudios que están demostrando que el consumo de sustancias es nocivo para la salud cuando éste ya está en exceso, pues es eso, no hay más. Entonces yo ahí tengo que modificar mis creencias. Las creencias que tengo respecto no solamente en mi persona, respecto a mi integridad total, en mi forma de concebir la realidad, sino también ya me hace cuestionar las creencias nucleares que tengo respecto al consumo. Ya no solamente a las creencias nucleares que tengo respecto a mi identidad. Pero ¿por qué es necesario saberlo? Porque si yo no modifico esas creencias, es difícil que yo pueda modificar allá afuera mi estilo de vida. Un estilo de vida llevado de una manera más saludable, más espiritual, tiene que poner en juego todas las creencias. Todas. Incluso ahí se llegan a poner incluso en juego las creencias más arraigadas como las creencias religiosas. Llega a haber una pérdida de creencias religiosas. Más cuando las personas atraviesan por problemas complicados. Las personas que están consumiendo sustancias no siempre están consumiendo por mero placer. La mayoría de las veces están consumiendo por evadir el sufrimiento. Y en ese sufrimiento muchas veces ya se hicieron apóstatas, ya abandonaron sus creencias religiosas. Muchas personas dicen o creen que es otra creencia, que en ese tipo de momentos adversos son cuando más te acercas a Dios. Y no siempre es así. Hay veces que ellos que ya tienen problemas que les está generando un estrés crónico y tienen ciertas creencias también en su religión o a veces aunque no tengan una religión en específico pero tienen su creencia con Dios, también tienen una idealización sobre su problema y cómo es que lo van a afrontar de una forma más espiritual. Pero ahí es donde se quiebra la creencia, porque tienen una idealización muchas veces de que Dios va a solucionar el problema. Y muchas veces ellos se hacen omisos y no ejercen acción sobre el problema en sí mismo, sino que están esperando que algo llegue de allá afuera y lo solucione. Por eso es que se da un tipo de afrontamiento religioso negativo, que se le conoce de manera más específica, y los usuarios que ya traen un problema más severo de consumo de sustancias abandonan sus creencias, incluso están enojados con Dios. Entonces ellos no lo abandonaron,
por el simple hecho de quererlo abandonar. Hubo situaciones fuertes allá afuera, como la pérdida del empleo, la pérdida de un familiar, la pérdida de la pareja, del padre o de la madre o de un hijo, eh, cosas más fuertes, y que buscaron esa salida a través del consumo y no siempre terminan refugiados de buena forma a través del cobijo de la religión o de la espiritualidad, sino que muchas veces tienen una ira hacia tanto a la religión como una ira hacia Dios, a sus creencias. No siempre se visualiza de la misma forma. ¿Por qué? Porque también el perder sus creencias es un duelo. Están perdiendo algo que creyeron que siempre iba a estar ahí con ellos. Y llegan a perder la fe. Y perder la fe, pues, es empezar a fracturar las creencias nucleares, las que le dan identidad al sujeto. El dilema de las creencias y cómo es que las creencias te hacen tener un cierto grado de espiritualidad, el cual es fundamental para el desarrollo del crecimiento humano. Es que muchas personas creen que la espiritualidad es parte de la religiosidad, o que simplemente puedes desarrollar la espiritualidad si tienes algún tipo de religiosidad, o que la propia experiencia de la espiritualidad es un hecho religioso. Y la espiritualidad no tiene que ver nada con la religión. Sí la puedes desarrollar, por supuesto, a través de la religión, pero no la necesitas para desarrollarla. Habría que ver ya de manera más específica lo que es la espiritualidad. Y la espiritualidad es la relación de las acciones que tienen que ver con el espíritu. Entonces va a llegar esa idea, esa conjetura de dónde sale el espíritu, o si también somos esa triada de cuerpo, alma y espíritu. Las ciencias sociales dicen que somos seres psicobiosociales, ya por ahí algunos teóricos le están agregando que somos seres biopsicosociales espirituales. Le están dando una relevancia muy importante a la espiritualidad, incluso desde la parte de la medicina le están dando también mucha importancia, de las neurociencias, y cómo es que la espiritualidad activa también ciertas estructuras cerebrales, y cómo es que ayudan incluso al sistema inmunológico. Pero bueno, de dónde nace esa triada común o popular del cuerpo, mente y espíritu. Si la espiritualidad es la relación de lo que tiene que ver con el espíritu, estás hablando de que es la relación de la relación que tú tienes con el cuerpo, no tanto como una carne física, sino la expresión va más derivada a la parte sensitiva, a la parte sensorial de los sentidos. Y la parte del alma va más dado a las cuestiones intelectuales. Entonces, el espíritu nace de la relación que existe entre la relación que hay entre la parte sensitiva con la parte intelectual. Ahí es cuando empiezan los albores de la conciencia, que se va desarrollando a través de el periodo evolutivo del ser humano. Ahí es donde nace el espíritu de la relación con la relación, como decía Kierkegaard. Kierkegaard así lo describía. Cuando él decía que había tres estadios: la parte estética, la parte ética y la parte religiosa. Cuando tú sabes
brincar de un estadio a otro estadio, entre más vas avanzando, más crece la parte espiritual, porque más consagras lo que es el espíritu, más desarrollas una fe que dice, él es más absurda que racional, pero más auténtica. ¿Cómo es que vive una persona la parte del estadio estético? Pues a través de los placeres, son más hedonistas. Las personas que están totalmente metidos en el área del consumo, desde lo que es el uso, el consumo y el abuso, eh, están dando más a los placeres del cuerpo, viven más en la inmediatez, viven bajo la premisa de cualquier forma de algo me tengo que morir. Entonces, ahí se considera que ellos son estetas inmediatos, porque se dan totalmente a los placeres del cuerpo, a los placeres sensitivos. Pero hay otro, cuando ellos también van avanzando en su consumo, ya no siempre consumen de la misma manera como lo hacían. Muchas veces ya no se juntan con el grupo de amistades donde pasaban horas y horas. Hay un esteta que da un pasito más hacia adelante, de manera más reflexiva. Y también juzga desde su cancha a los del otro extremo. Y dice, mira, ellos como consumen, perdiendo ahí su tiempo, sin hacer nada. Y ella los ve como espectador y cree que los otros son los observados y él es el observador. Lo que no se ha dado cuenta es que los está observando también con su lata de cerveza o su churro o su bazuco en la mano. Se está haciendo un consumidor de escritorio. Simplemente es más reflexivo. Pero no ha salido totalmente de ese estadio. Simplemente avanzó un poquito más de manera espiritual porque es más observador. Algo ya lo empujó a hacer un cambio, no solamente en su estilo de vida, sino también en su estilo de consumo. Mientras los estetas inmediatos tengan esa creencia de que de todas maneras de algo van a morir y de qué sirve la vida si no puedo tener lo que quiero y todas esas creencias distorsionadas, pues difícilmente van a llegar a la parte del esteta reflexivo. Y ahí va a venir el otro conflicto interno. Se va a prestar otro conflicto de manera este, asincrónica, donde totalmente llega un momento donde el esteta reflexivo también quiere salir de ahí, pero es bien difícil salir de ahí de manera voluntaria. Normalmente son empujados o golpeados por algo que viene de allá afuera, eh, por factores externos, y lo abandonan y dan un brinco, un salto al otro estadio. Entonces tienen esa creencia de que la vida los preparó para algo, pero no los preparó para algo. Si la vida los preparó para algo era porque ellos no estaban todavía preparados para afrontar la vida de una manera más adecuada, pero no tenían la capacidad de observarlo. Y eso pasa en todos los estetas reflexivos, con o sin consumo. ¿Por qué? Porque están en una zona de comodidad y no tan fácilmente una persona por cuestiones voluntarias se sale de esa zona. Normalmente es algo que viene de allá afuera con gran fuerza que los golpea y los hace brincar al otro estadio. ¿Cuál es el estadio que caen? Pues al que le llamaba Kierkegaard el estadio ético, donde a lo mejor sí, sigo siendo consumidor, pero ya tengo un compromiso.
porque también para esos estadios también se van dando de manera cronológica y también van acompañando la parte biológica, son muy parecidos a los estadios que manejaba Maslow en su pirámide humana, donde primero cubre los placeres necesarios, los placeres instintivos del cuerpo, los necesarios para mi subsistencia, y después necesito los factores de seguridad. Y son parecidos, porque los factores de seguridad también son muy relativos a los factores éticos de los que habla Soren Kierkegaard. Y los cuales se van alcanzando también por cuestión cronológica y una maduración biológica. Una persona joven tiene la amígdala más grande que la parte prefrontal del cerebro, que es la que tiene la parte de la reflexión y de la toma de decisiones. Y alrededor de los 30 años hay una compensación. Entonces, la amígdala, que es la que empuja las conductas disruptivas de riesgo, ya no lo hace. No es que un joven sea bruto y que no sepa que si hace cierta actividad le pone en riesgo su vida, si lo sabe, pero de todas maneras lo va a hacer, porque tiene una amígdala más grande que su neocórtex, su cerebro está inmaduro. Ahí entra también el problema del consumo en los jóvenes, porque la maduración cerebral queda limitada también con el consumo de sustancias. No dejan que las membranas cerebrales se solidifiquen de manera correcta. Incluso llega a haber alteraciones en las estructuras del cerebro que controlan gran parte de la regulación de los neurotransmisores y eso los hace ser más impulsivos. Es todo una gama que sí viene acompañada de manera psicológica, de manera también filosófica, pero también tiene que ver mucho la parte biológica y la parte social, como lo decía Maslow. Cuando el sujeto entra a esa parte ética de la que hablaba Kierkegaard, también ya por su edad va a tener un compromiso diferente, porque es muy probable que a esa edad, que ya dio ese salto involuntario al estadio ético, por su edad lo más probable es que ya esté tal vez casado, y que tenga una relación de pareja, que ya tenga un trabajo, aunque siga consumiendo, pero ya tiene un compromiso con la sociedad, ya tiene un compromiso tal vez con la pareja, ya tiene un compromiso con los hijos, y se da cuenta que tiene que empezar a hacer cambios en su vida, que no todo es consumir, no todo, no todo es placer corporal o placer sensitivo, y se hace más generoso. Incluso trata de dejar la sustancia ya no por él, sino por la pareja o incluso por los hijos, o por ambos, o por el trabajo, o ya un cúmulo de factores que se van relacionando con sus intenciones de dejar de consumir. Pero eso también viene gracias a las creencias que modificó anteriormente, porque las modificó porque ese empujón que le dio a la vida de manera abrupta lo sacó de su zona de confort, pero adhirió otras creencias nuevas. Pero en algún momento eso hace que merme su consumo, pero no lo suprime. Simplemente se hace una persona con un consumo más moderado, porque ya tiene también objetivos sociales, ya tiene metas que alcanzar, ya tiene proyectos relacionados con la propia familia o proyectos profesionales, proyectos laborales, eh, proyectos sociales. Ya es una persona no solamente comprometida, sino ya con que también responde a su sociedad. Pero eso lo da también la cuestión biológica. Ahí es donde está el problema, que cuando que a lo mejor ahí ya hay un desarrollo más elevado de la espiritualidad en el sujeto, porque ella está relacionando las relaciones, los dos binomios de la parte ética con la parte estética de una manera más apropiada, más adecuada. Pero no es suficiente, porque tarde o temprano se da cuenta que las cosas materiales
que los logros académicos, que los logros profesionales y todo lo que va consiguiendo, aunque esté empapado en el consumo, que no es suficiente. Y tarde o temprano o cae en la desesperación o cae en el aburrimiento. Y eso lo va a hacer entrar otra vez en ese quiebre entre en qué hago y qué ya no quiero hacer. Y eso le pasa es universal, le pasa a todas las personas, con consumo o sin consumo. Muchas personas, incluso que no consumían, ahí empiezan a consumir, porque es difícil tolerar esos quiebres que la vida manda de forma abrupta y te hacen ver que lo que has alcanzado no es suficiente. Está el organismo tratando de buscar un equilibrio. Entonces, eh, ¿cómo es que sigue creciendo la persona a través de la espiritualidad? No es encontrando una mediación entre la parte ética y la parte estética, entre los placeres intelectuales y los placeres sensitivos. Es totalmente algo que se da de una manera más extraña, muchas veces hasta sin razón. Como lo manejaba Maslow, la punta de la pirámide era la autorrealización. Ahí era cuando el sujeto logra hacer lo que a él le da una satisfacción propia, que ya no tiene nada que ver ni con los placeres sensoriales, ni con los placeres materiales, y que incluso a veces no tiene que ver ni con una razón tal cual. Simplemente es algo que tú quieres hacer. Y dice Maslow, es una fuente interminable de satisfacción, de plenitud. Y esa satisfacción sí te hace también de hacer a un lado algunas otras cosas que te obstruían sacar un yo más solidificado, un yo más fuerte. No voy a decir que un yo único, porque eh, aunque bueno, sí todos los yo son únicos, pero nunca se llega a un yo auténtico, a un yo totalmente verdadero, que muchas personas buscan su yo real. Simplemente si llegas a un yo más edificado, más estructurado, nunca se alcanza en su totalidad. El problema de llegar al estadio religioso, que vendría a ser como la punta de la pirámide de Maslow, o incluso el superhombre nietzscheano, es que cuando se llega a ese grado de transfiguración, el sujeto, el ser humano, ya está en una etapa eh, avanzada de su vida. Ya es una persona más consciente, eh, sí más racional, pero también ese algo que lo empuja a hacer cosas que ya se ven hasta como absurdas, sin sentido, le dan esa satisfacción, les dan esa autorrealización. Hay personas que tú no entiendes por qué llegan a cierta edad y de repente un día te dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo. Y dices, ¿pero por qué? Pues, ganas un buen de lana. Y me dice, pues es que ahora quiero hacer esto que he pensado y que quiero hacer desde media vida. Y abandonan su trabajo estable, su posición económica y se aventuran. ¿Qué es lo que ponen por delante? La fe, nada más. Ahí te das cuenta que la fe de racional no tiene nada. Es totalmente absurda.
pero eso es lo que te hace llegar a un estado más pleno, más espiritual, porque la forma en que te relacionas contigo mismo, con las otras personas y con tu ambiente es de manera más saludable, pero no es tampoco como una guía donde tienes que seguir ciertos modelos de conducta preestablecidos. Te das cuenta que incluso hagas lo que hagas abajo en el plano ético, vas a ser juzgado, vas a ser juzgado. Aunque hayas cometido muchos aciertos y hayas cometido muchos errores también, eh, vas a ser juzgado más por tus errores que gloriado por tus aciertos. Eso es lo que va dejando esa parte de la nostalgia en ese ciclo. Pero es necesario porque nunca es tarde. Las personas que quieren hacer un cambio en su vida y llegan con un problema de consumo de sustancias a sus 50, 60 años, quieren dejarlo de igual forma. Y muchas veces la mejor forma de dejarlo es acercándose a planos espirituales más profundos. Y la mejor forma de desarrollar la espiritualidad para el crecimiento humano es sabiéndose